Vamos a continuar hablando con una funcionaria muy importante que hace un par de semanas que teníamos ganas de hablar con ella. Por suerte está conectada, está en línea. Y ella es la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y se llama Adriana Chaperón. ¿Qué tal, Adriana? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. Muy bien. ¿Estás mejor de la voz, Adriana? Sí, tuvimos un inconveniente el fin de semana pasado. Bueno, creo que la gripe anda por todos lados y Mm. estaba sin voz, así que les decía que era bastante difícil hacer la entrevista. Vos anteriormente, Adriana, fuiste, ahora sos ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, pero antes llegaste a ser como una especie de ministra de Desarrollo Social y sos la que tiene más contacto con los costados más endebles de una sociedad. Y por eso yo comencé hace un par de semanas atrás a querer buscarte para poder entrevistarte. Lo primero que me interesaría antes de comenzar esta conversación es contarte un poco lo que me pasa y por eso ir a buscar a una persona que es habitante de la provincia más austral de la República Argentina. Nosotros estamos acá casi siempre más calentitos que ustedes. Estamos también más locos que ustedes, porque todo lo que es la política y el movimiento, más allá de que nosotros trabajamos de esto, es complejo dormir la siesta, ¿no? Viviendo en Buenos Aires, los tiempos son otros. Y lo que sí quería preguntarte es, ¿cómo ve un fueguino lo que termina sucediendo con el gobierno de Javier Milei, que subió la velocidad de 150 a 300 y que me imagino que prenden la tele y ven medios capitalinos y que nosotros tal vez pensamos que estamos acostumbrados a esta locura, pero ¿qué es lo que te termina dejando como fueguina el gobierno de Milei este año y medio? Porque tenés una mirada alejada de lo que termina sucediendo aquí, pero para mí muy importante, porque sos realmente de esos argentinos que estás en los lugares más sufridos del país. Sí, por cierto, nosotros no vivimos la locura de las grandes ciudades. Sin embargo, la ciudad de Ushuaia es una ciudad que se parece bastante a lo que es Capital Federal, por supuesto, con muchos menos habitantes. Tierra del Fuego no llega actualmente a tener 200.000 habitantes en toda su provincia, si bien es la provincia más extensa del país en superficie, considerando Antártida, Islas del Atlántico Sur, Malvinas, Mm, digo, pero de todas maneras nosotros estamos alejados del estrés permanente al que ustedes están sometidos mm, en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires. Más allá de esto, bueno, esta provincia es una provincia muy particular, con un clima muy particular, con una topografía muy particular que hace que sea difícil mm. vivir en Tierra del Fuego. Yo hace 35 años que vivo aquí, vengo de la zona norte del Gran Buenos Aires, o sea que fue difícil acostumbrarnos a esta provincia. Hoy estamos totalmente adaptados después de tantos años, yo tengo hijos fueguinos, pero bueno, la verdad que respecto al gobierno nacional, eh, mm, es raro lo que pasa porque creo que la gran mayoría de los argentinos entendíamos que había cuestiones para cambiar, que había cosas para comunicar de otra manera, para poder enterarnos realmente cuáles eran aquellos, sobre todo los dineros públicos, cómo se utilizaban. Y a veces cuando uno va escuchando algunas situaciones de las que está alejado, se espanta de ver lo que escucha. Pero hoy lo que nos está pasando es que hay un gobierno nacional que considera al Estado el demonio, y muchos argentinos acostumbrados a demandar del gobierno, de los estados, digo, una asistencia que hoy se está haciendo muy difícil llevar adelante desde las provincias solos, ¿no? El Mm. gobierno nacional ha cortado prácticamente todo tipo de subsidios. Aquí algunas familias reciben subsidios por alimentos a través de una tarjeta nacional, que es la tarjeta alimentar. Mm. Todo el resto lo cubrimos nosotros. Pero bueno, en muchísimas situaciones, como es la violencia intrafamiliar, la violencia de Mm. género, digo, las niñeces, con todas las situaciones conflictivas que se presentan fundamentalmente y que se exacerban Mm. en momentos de crisis Adriana, económicas.
Sí, Adriana, te escucho. recién nosotros estábamos acá al aire compartiendo un diálogo, con una conversación con mis otros compañeros de trabajo, y uno de ellos, José, decía, bueno, estábamos analizando el cierre de listas de las elecciones bonaerenses, ¿no? Que sucede hoy a la noche. Buenas Y en noches. relación a eso, lo que nos decía José a nosotros era, yo no sé cómo van a ser los gobernadores, sacando la provincia de Buenos Aires, sino otros territorios de las provincias de la República Argentina, cómo van a ser los gobernadores para pararse en cierto grado de diferenciación muy fuerte hacia las políticas de Javier Milei, sabiendo que fueron provincias en donde Milei, solito él con su nombre, en el 2023, generó porcentajes muy importantes de voto en el norte argentino, en la provincia de Córdoba. Y tal vez la pregunta tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo considerás que los políticos que están enfrentados a la administración de Javier Milei deben construir un mensaje para que pueda convencer a aquel votante de la desilusión que le lleva este año y medio de gobierno de Milei, sabiendo que es muy difícil tocar esa sensibilidad que tiene que ver con derrumbar un discurso que fue fomentado desde la esperanza y la ilusión? Sí, la verdad que es difícil. Yo creo que muchas veces, y sin desmerecer de ninguna manera la voluntad del votante, que obviamente ha elegido en la provincia de Tierra del Fuego también, la Libertad Avanza ha tenido muy buenos resultados electorales, es que la gente entienda que ese mensaje, digo, de estar en contra de la casta, de las cuestiones que se pueden hacer, no deja de ser el mismo mensaje de ese Estado que es el demonio. Digo, entonces, uno no puede votar una cosa, pero después pedirle al Estado otra. Nosotros tenemos muchísimos inconvenientes hoy, como les decía, por los fondos que no se reciben, por los programas que se han dejado de llevar adelante, y la verdad que todo esto tiene una repercusión directa en la población, digo, que entiende y vota determinado partido, determinado pensamiento político, pero sin entender cuál es el trasfondo. Digo, si el Estado no está presente en algunas situaciones, no hay nadie que se haga cargo de eso. Nuestro gobernador no coincide, obviamente, en que el Estado debe alejarse de la gente porque entiende que hay muchas situaciones donde si no se hace cargo el Estado no se va a hacer cargo nadie. Por ejemplo, el tema de discapacidad, el tema de los menores en riesgo, el tema de las violencias de género. Digo, hay muchísimas situaciones donde es necesaria la presencia del Estado. Pero bueno, yo creo que a veces la población no tiene esta mirada del alcance real que tiene esto de que desaparezca el Estado en situaciones, digo, donde puede aparecer el privado está muy bien, Bueno, pero el ahora quiere privado, destruir AISA, ¿no? Salió con la sí, última de querer destruir AISA. Yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver con el área de tu trabajo, con tu expertise. Yo previamente decía que antes de ser ministra de Justicia y bienestar. y de Bienestar Ciudadano, antes había sido una especie de ministra de Desarrollo Social. ¿Vos tuviste la oportunidad de reunirte en algún momento con Sandra Petovelo? No, nosotros desde la provincia, hoy te quiero decir que el Ministerio de Bienestar comprende al Ministerio de Desarrollo Social antiguo. Digo, Claro. más allá del nombre, Mm. nosotros nos ocupamos de todas las familias en estado de vulnerabilidad de la provincia. Nosotros tuvimos una única reunión de un Consejo Federal donde la ministra se presentó, solamente se presentó, compartió escasos momentos con todos los ministros, no conmigo, sino con todos los ministros del país, Mm. y posteriormente nunca más tuvimos contacto con la ministra, más allá de que en reiteradas oportunidades hemos solicitado muchos de los ministros por nota que nos recibiera, poder contarle cuál es la realidad de las provincias. Las provincias del norte obviamente no tienen la misma situación que las provincias del centro, las del sur, digo, poder ponerle al tanto un poco porque entendemos que desde Capital no se conoce la realidad de todos, Mm. pero bueno, esta oportunidad no la tuvimos y otro problema que tenemos es el cambio de funcionarios en el ministerio que también ha hecho que cuando pudimos reunirnos, por ejemplo, con la secretaria Lembo, bueno, al poco tiempo la secretaria no está más, Mm. entonces de nuevo ver con quién te reunís.
hay muchas situaciones que han pasado de un ministerio al Ministerio de la Mujer, ha pasado prácticamente al Ministerio de Justicia a través de diferentes secretarías y Adriana, subsecretarías. vos percibís que, yo percibo esto y lo trato de compartir. Yo a Sandra Petovelo cada vez que la veo a la defensiva, la veo enojada, la veo no pudiendo sostener un diálogo con explicaciones sobre las características de su política. La vez que salió ahí a la puerta dijo, bueno, hagan una fila los que tengan hambre, también desde un lugar muy prepotente en el tono. ¿Qué percibís vos en ella? Mira, yo en principio por lo menos la veo muy alejada del federalismo, digo, de poder escuchar a los ministros de las provincias. De hecho, en esa única oportunidad que nosotros tuvimos con ella, el ministro de Bienestar Ciudadano, o creo que allá se llama Desarrollo Social, de Provincia de Buenos Aires, hizo hincapié en esto, diciéndole, bueno, me parece que es muy importante, ministra, que usted pueda estar en una reunión donde escuche la realidad de cada provincia, porque evidentemente es imposible conocer todo, aún estando a cargo de una cartera tan grande como es la de la ministra, ¿no? Porque también tiene a su cargo trabajo, digo, educación, es enorme la cartera de la ministra, entonces entiendo que, bueno, que ella no puede estar en todos los momentos, pero que es necesario por lo menos que tengamos interlocutores válidos para saber con quién relacionarlos, a quién contarle un poco lo que está pasando en cada provincia. Y en el caso de los comedores, ¿quién baja comida? ¿Cómo está eso en la provincia de Tierra del Fuego? No, nosotros hasta el día de hoy somos nosotros desde la provincia y los municipios los que estamos sosteniendo todas estas situaciones. Desde que comenzamos hicimos un análisis de cada comedor, de cada lugar, porque era lo que nos pedía Nación, y hemos enviado toda la documentación, y recién hace una semana tuvimos un contacto con el subsecretario Lepera, que nos avisaba que ellos habían puesto un programa que se llama Alimentar Comunidad, que a partir de van a trabajar con una tarjeta directamente con los comedores. Nosotros lo que tenemos que hacer es avalar que esos comedores estén trabajando, nos pusimos a disposición, estamos dispuestos a hacerlo, pero hasta el día de la fecha todavía ese programa a la provincia de Tierra del Fuego no ha llegado. Nosotros hacemos los deberes, como dicen los chicos, compartimos información en todo lo que el gobierno nacional nos pide, porque creemos que esto es muy importante poner en orden y saber exactamente quiénes son los que están llevando adelante la tarea, cuántas veces, a qué beneficiarios. Toda esta tarea la hemos hecho, pero hasta hoy todavía los programas no han bajado, como te digo, con la promesa de la semana pasada de que esto va a empezar a pasar a partir de ahora. Pero ¿Y hasta dónde, bueno, es una promesa. ¿Y hasta dónde considerás que, porque cuando te escuchaba recién pensaba, ¿no? No solamente en Gustavo Melella, sino que pensaba en los demás gobernadores, que ahora los tiene todos en contra, Javier Milei, y sí quería como una reflexión final tuya, porque me parece que, a ver, no es tu caso, sino que son varias las entrevistas que ya estamos teniendo desde hace mucho tiempo, y lo que yo noto es que le están teniendo como un respeto que... A ver, hay como mucha bronca acumulada y me parece muy valioso el respeto que están teniendo los dirigentes opositores de anteponer un pensamiento frío antes de desembosadamente tirar arriba de la mesa toda la bronca y la indignidad que están sintiendo por parte de las políticas que lleva adelante el presidente. Pero también al mismo tiempo analizo que hay un dique de contención que cada vez está más a punto de rebalsar, porque los gobernadores ya están sintiendo que los han destratado muy feo. Y también esto con lo que vos me comentás, por eso estaba pensándolo, también pasa con líneas de ministerios de provincia, como tu caso, que no sienten ningún tipo de respaldo hacia la titular del ministerio, en este caso de Capital Humano, que tiene que ver con el área de la política que vos trabajás, a nivel nacional. Entonces, la pregunta tiene que ver con, ¿vos considerás que van a seguir guardándole la bronca y en las reuniones no espetarle la falta de respeto de todos estos tiempos, de todos estos meses?
Mira, nosotros hemos tratado de ser prudentes, en principio, respetando el voto popular, más que a un presidente o a otro, digamos, respetando lo que la gente ha decidido, que de ninguna manera este gobierno tiene, me parece, la facilidad de decir que tiene mucha gente en contra que le impide gobernar. Creo que no queremos llegar a eso, por lo menos desde la provincia de Tierra del Fuego, por el contrario, somos respetuosos de la voluntad popular. Por eso digo que ofrecemos todos los datos, ponemos a disposición todo lo que tenemos para poder trabajar en conjunto. Ahora, cuando estas reuniones no se realizan, nosotros vivimos a 3.000 kilómetros de la capital federal, cuando nadie nos escucha, cuando los reclamos que se hacen no son escuchados, bueno, obviamente que esto genera una desprotección. Creo que a las provincias hoy les está pasando algo muy concreto, la participación nacional está bajando, obviamente que la recaudación provincial también baja por la misma situación crítica. Entonces, si bien se entiende que hubo avances en lo que es la macroeconomía, no dejamos de ver todo el resto que nos está pasando y necesitamos ser escuchados, estar más juntos, digo, trabajando, pensando también qué piensa y qué quiere el gobierno nacional respecto al federalismo, a las provincias. Está muy bien que se hayan puesto cosas en orden. Ahora digo, es momento de dejar de decir que es responsabilidad de otro, porque ya vamos a llevar 1 año y medio de gestión, digo, de este nuevo presidente, y necesitamos que las provincias sean escuchadas. Por esto creo que van Adriana, alzando la voz no los opositores, sino todos los gobernadores, ¿no? sí, pero las cosas que se pusieron en orden a nivel macroeconómico fue con un sacrificio. Tiene un superávit primario, porque en realidad andan rostreando que tienen superávit primario, claro, porque es primario, porque no mete las cuestiones que tienen que ver con los pagos de deuda. Entonces después dice, ah, bueno, sí, yo tengo superávit, pero en realidad el Fondo Monetario Internacional me bajó 20.000 palos. Y así con todas otras políticas que fue llevando adelante, que hoy le están arrastrando la baja de consumo, la suba del desempleo, bueno, más allá de que la política que está teniendo no teje ningún tipo de puente, ni siquiera hasta con los aliados que él eligió, que son los del PRO. Para finalizar, quería que me contaras un poco lo duro que le está sucediendo la vida en lo cotidiano a las personas más humildes de la provincia de Buenos Aires, y que me puedas graficar un poco cuál es el trabajo que vos encontraste en este tiempo de deterioro, y vos me vas a decir seguramente que estás trabajando fuertemente para que eso no suceda, pero sí tratar de despedir esta entrevista y esta charla, y agradeciéndote, fue un placer hablar con vos, Adriana, con imágenes que te pasaron en este último tiempo del gobierno de Javier Milei, estando al frente del ministerio que se ocupa de los pobres en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, hoy puedo decirte para graficar que nosotros estamos dando alimentos a 30.000 personas de la provincia de Tierra del Fuego, sumado a todo lo que hacen, el esfuerzo que hacen los 3 municipios de la provincia. Estamos recibiendo aproximadamente en cada una de las ciudades alrededor de 150 oficios judiciales por cuestiones de violencia intrafamiliar y violencia de género, y niños en situación de vulnerabilidad, algunos muy graves, que recibimos mensualmente más de 35 pedidos de pensiones para personas con discapacidad que no son atendidas por el gobierno nacional. Que los servicios, que el aumento de los servicios hace imposible que la gente con los salarios que no han podido acompañar, obviamente, todas estas situaciones que están pasando, ya no se pueden pagar los servicios, los alquileres en la provincia de Tierra del Fuego son carísimos, y la gente todo esto es lo que está solicitando. Hay aproximadamente hasta el mes de abril 2.800 cambios de domicilio de familias, sobre todo del norte del país, que vienen a buscar a Tierra del Fuego una realidad que hoy ya Tierra del Fuego no tiene. O sea, esto se está poniendo cada vez más complicado, muchas familias que vienen intentándolo, muchas familias que quieren volver, porque aunque sea tienen algún familiar en el norte, y es muy difícil vivir en una provincia como esta sin tener los recursos para poder sobrevivir el día a día. Adriana, te mando un beso. Gracias por todo esto, por esta charla, y bueno, que pases unos lindos días. Gracias a ustedes, a Hasta luego. disposición. Chau, chau. Adiós. Valió la pena, Adriana, al final. Por la espera, porque hacía 2 o 3 semanas que estábamos tratando de hablar con ella. Es Adriana Chaperón, que es la actual ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.